Hoy nos ponemos el traje de detective para investigar uno de los componentes más pequeños, pero a la vez más importantes de un microondas, el diodo de alto voltaje. Es, ni más ni menos, el responsable de que el aparato caliente. Y para empezar, aquí va la primera pista del caso. ¿Qué pieza es capaz de coger 2000 voltios y, como por arte de magia, convertirlos en 4000? Pues sí, es nuestro protagonista, el diodo. Él es la clave de todo este misterio electrónico. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para la investigación. Primero veremos qué es y cómo funciona. Luego nos centraremos en cómo elegir el sospechoso correcto, o sea, el recambio adecuado. Daremos un giro al caso con la tecnología inverter, aprenderemos técnicas forenses avanzadas y al final sacaremos las conclusiones clave. Muy bien, pues empecemos por el principio. Vamos a analizar la pieza clave del sistema, el diodo de un microondas de los de toda la vida, para entender exactamente qué es lo que hace. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que esto no es un diodo y ya está. En realidad es como si fuera un equipo de fuerzas especiales, un encapsulado que lleva dentro entre 6 y 8 diodos más pequeños puestos en fila. ¿Y por qué? Pues para poder aguantar el tremendo voltaje inverso al que se le somete. Entender esta estructura interna es el primer paso para poder analizarlo bien. Y aquí es donde ocurre la magia. El diodo no trabaja solo, tiene un cómplice, el condensador. Juntos forman lo que se llama un doblador de voltaje de media onda. Es un truco genial. El diodo aprovecha un semiciclo de la corriente para cargar al condensador. Y en el siguiente semiciclo, ¡zas!, el voltaje del transformador se suma al del condensador ya cargado. El resultado, un pulso de casi 4000 voltios directos al magnetrón. Y así, amigos, es como se calienta la comida. Vale, ya sabemos cómo funciona. Ahora vamos a lo práctico, a la hora de la verdad. Hay que cambiarlo. Y aquí es donde un buen detective se diferencia de un aficionado, porque, creedme, no todos los diodos son iguales. Elegir mal puede ser un desastre. Y fijaos bien en esta tabla porque es la prueba principal. A primera vista todos parecen iguales, ¿verdad? El voltaje máximo, el VRRM, es casi siempre el mismo, 12 kilovoltios. Pero esa es la pista falsa. La clave del caso, lo que de verdad diferencia unos de otros y lo que define el emparejamiento correcto, está en la segunda columna, la corriente media, la IF. Ahí está el meollo de la cuestión. O sea, que para identificar al culpable, o mejor dicho, al recambio correcto, solo hay que seguir dos pasos. Primero, el transformador nos da el voltaje, que ya sabemos que casi siempre es 12 o kilovoltios. Y segundo, miramos al magnetrón. Él es el que manda. Él nos dice cuánta corriente va a necesitar. Poner un diodo de 350 miliamperios en un sistema potente es como ponerle las ruedas de un patinete a un camión. ¿Funcionará? Pues sí, un rato, pero estamos poniendo una bomba de relojería que durará semanas en lugar de años. Y cuando ya creíamos que lo teníamos todo controlado, la historia da un giro de guión. Llega la tecnología inverter. Y con ella, un nuevo sospechoso. Un tipo de diodo que juega con unas reglas completamente diferentes y que nos obliga a cambiar todo nuestro análisis. Esta comparativa lo deja clarísimo. La diferencia es abismal. Pasamos de la tranquila frecuencia de la red eléctrica, 50 o 60 hercios, a un ritmo frenético de hasta 40.000 hercios. Un diodo de los de antes, aquí, simplemente no puede seguir el ritmo. Sería como pedirle a una tortuga que corra una maratón. Y aquí es donde el análisis técnico se pone serio. El dato clave ahora es algo llamado tiempo de recuperación inversa, o TRR. Es básicamente lo rápido que el diodo es capaz de apagarse. Con esos cambios de ciclo tan brutales a 40.000 hercios, un diodo normal no le daría tiempo a desconectarse y en la práctica se convertiría en un simple cable, provocando un cortocircuito y reventando la placa inverter. Así que la solución es un componente mucho más listo. El diodo inverter es, en realidad, un 2x1. Por un lado lleva un rectificador principal ultra rápido, capaz de seguir ese ritmo infernal. Y por otro, un segundo diodo llamado damper o amortiguador, que está ahí solo para absorber los picos de voltaje tan bestias que se forman en estos circuitos. Un sospechoso con doble personalidad. Bueno, ya conocemos a todos los implicados. Ahora toca la parte de criminalística. ¿Cómo descubrimos si están fallando, sobre todo cuando los fallos son casi invisibles? Y aquí está una de las mayores trampas para el investigador novato. Por cómo está construido por dentro, con todos esos diodos en serie, un multímetro normal no tiene fuerza para comprobar un diodo de microondas clásico. Siempre va a marcar circuito abierto, OL, aunque esté perfecto. Esto lleva a muchísimos diagnósticos equivocados. Y vamos con otra pregunta que trae de cabeza a mucha gente. ¿Qué pasa con el cómplice, el condensador? A veces parece que está bien, pero en realidad es el culpable. Y lo oculta muy bien. La única forma de desenmascararlo es con una prueba de estrés.
Con un multímetro normal, la cosa parece bien. Pero si usamos la herramienta adecuada, un megómetro, y le metemos 1000 voltios, ahí es cuando canta. Si su resistencia interna, que debería estar sobre los 10 megaohmios, se viene abajo bajo presión, significa que tiene fugas. Fugas que solo aparecen con alto voltaje. Y esta comparativa es la prueba definitiva. El multímetro dice, todo en orden, circulen. Pero el megómetro, bajo interrogatorio a 1000 voltios, revela la verdad. La resistencia se ha desplomado. Ahí está la fuga de alta impedancia, el fallo oculto. Caso resuelto. Y ya para cerrar, vamos a resumir todo lo que hemos aprendido. Las notas finales del detective para no volver a caer en las mismas trampas. Estas son las 5 reglas de oro. La primera, el voltaje es fácil, 12 kV. La segunda, y la más importante, el análisis clave es emparejar la corriente con el magnetrón. Tercera, los diodos clásicos y los inverter son de mundos distintos, no se pueden mezclar. Cuarta, para el condensador, nada de pruebas suaves, hace falta una prueba de estrés con un megómetro. Y quinta, en un inverter, si cae un diodo, es muy probable que sus socios, los transistores IGBT, también estén implicados. Y con esto, damos el caso del diodo de microondas por cerrado. Pero claro, esto nos deja con una última pregunta en el aire. En todos los aparatos que usamos cada día, ¿cuántas otras complejidades fascinantes como esta se esconden a simple vista? La investigación, en realidad, nunca termina.